No vamos a eludir los hechos y debates ocurridos en la última semana en torno a nuestro programa y nuestro canal. Tenemos que hacernos cargo de lo que aconteció y el desafío es hacerlo con una mirada madura y tranquila. Vayamos al fondo del tema. ¿De qué se habló en verdad por estos días respecto a este caso? En lo básico, se habló de una amenaza o de la posibilidad de una amenaza a la libertad de expresión. Fue esto lo que generó las apasionadas controversias que convocaron a miles de chilenos. El episodio superó con mucho la figura de un periodista. Excedió también con largueza el ámbito de las decisiones periodísticas internas, muy legítimas, pero que fueron anunciadas precipitadamente y leídas con desconfianza y temor. Lo importante, en cualquier caso, iba más allá de estas incidencias, porque mucha gente olió en esta pasada el hedor de la intolerancia, el proselitismo y la cancelación. ¿Reacción muy exagerada? Posiblemente. Yo no soy quien para decirlo, pero los hechos están ahí. Lo único que sé es que las reacciones de la ciudadanía no las manejamos, ni los periodistas ni los políticos. También se debatió sobre periodismo y con claridad pudimos ver una ciudadanía alerta para exigir que el ejercicio independiente de este sirva de abono al terreno en que la democracia hunde sus raíces. Debemos entender de una buena vez que el periodismo y los periodistas de Televisión Nacional no empujan el carro de los sesgos políticos. Hay en este canal y en el equipo de Estado Nacional una robusta tradición de objetividad y profesionalismo. Estamos completamente comprometidos con el pluralismo y en nuestra actividad no traficamos con apoyos o ataques velados a la izquierda, el centro o la derecha. Y por último, en los debates y polémicas que se dieron, siempre estuvo presente el valor implícito que la televisión pública tiene para los chilenos y chilenas. De lo contrario, la pasión y la tensión no habría tocado los niveles que alcanzó. Este espacio se defiende, pero también se debe cuidar más allá de las ideologías de cada uno. Quien trabaja aquí ha de saber que TVN está primero. TVN une más allá de nuestros desencuentros. Nos representa en lo común a los chilenos. TVN es una institución que ya está en la historia de Chile y con las instituciones no se hacen malabares, porque cada una en su rol son pilares que dan vitalidad a la democracia, que hoy todos decimos estar defendiendo. Este es un gran momento para hacer, aunque sea por una vez, lo que decimos que hay que hacer. Buenas noches y bienvenidos a Estado Nacional. En esta edición de Estado Nacional contamos con una transmisión digital en paralelo, donde Felipe León conversa con los abogados constitucionales Marisol Peña y Tomás Jordán para responder las dudas de nuestros usuarios sobre las propuestas de nueva Constitución. Puede ingresar a 24 horas en YouTube o en Facebook y ser parte de la conversación, hacer preguntas y discutir. Así que ya sabe, está invitado. Y es el momento, aquí estamos, es el momento de iniciar nuestro espacio de debates. Como ya estamos acercando, nos quedan 4 semanas para que se decida, o cada uno de nosotros decida, qué le parece respecto de la propuesta constitucional que nos hizo la Convención. Y quiero presentar de inmediato a nuestros debatientes de esta noche, 2 exministros de Hacienda, 2 veces quien tengo aquí a mi izquierda, Nicolás Izaguirre. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Buenas noches. Don Matías, buenas noches. Hola, Ignacio. E Ignacio Briones, exministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera. Muchísimas gracias a los dos, además académicos. Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación y un placer estar con Nicolás siempre. Bueno, a ver, hablemos de realidad económica del país en función del texto que tenemos enfrente, ¿no? Alta inflación,
creación de empleo complejo y a la baja, dicen algunos, el riesgo de recesión, lo dicen instituciones prestigiosas, que ponen entonces a la economía en el centro del debate. ¿Cuáles son los elementos, a su juicio, más favorables o desfavorables, me imagino, de la propuesta constitucional para reimpulsar la economía chilena? Nicolás. Bueno, yo creo que el texto constitucional debiera, si lo discutiéramos en serio, tener relativamente poca incidencia en la economía de corto plazo. Sí, en términos del modelo de desarrollo que vamos a llevar hacia adelante, porque algunos dicen, pone incertidumbre, pero no hacer la nueva constitución, ya subimos lo que pasó en octubre del 19, ¿cierto? O sea, la incertidumbre está entre nosotros y el tema es canalizarla o tratar de enterrarla, de ponerla debajo de la alfombra. Ahora, uno puede tener opiniones más favorables o menos favorables, pero eso ya está con nosotros y no lo mezclaría con el corto plazo. Ya, pero esto se trata de largo plazo. Para el mediano y largo plazo, ¿qué es lo que ves tú como lo mejor que nos aporta este texto constitucional para el desarrollo de Chile? Bueno, fundamentalmente por eso es que estoy por el apruebo. Porque creo que, de alguna forma, con todos sus defectos, que ya vamos a hablar, el texto retoma una tradición que había quedado un poco atrás, que ha sido lo que ha acompañado a los países que se han logrado desarrollar, que es la combinación de un sector privado dinámico, con la protección de los derechos de propiedad, con un mercado que resuelve la mayoría de las decisiones económicas, pero junto a eso con un Estado social, que va garantizando que los que se van quedando atrás, sobre todo los más jóvenes, que vienen de hogares más humildes, tengan una cancha nivelada y puedan entrar. Ese fue el gran consenso de Europa después de la posguerra, porque efectivamente en los albores del capitalismo, no obstante que derrotaron las monarquías absolutas, estos son temas que me gustan mucho a mí y que significaron un desarrollo muy fuerte en siglo XIX y comienzo del XX, se produjo una gran concentración de la riqueza y los europeos se dieron cuenta que la parte social del Estado debía estar presente. A nosotros yo creo que esa parte social se nos involucionó con Ese es el aporte de tu juicio. Sí. Ignacio, la misma pregunta en tono distinto, naturalmente, tú estás por el rechazo. ¿Qué desfavorece a que en el largo plazo Chile recupere su dinamismo económico? No, yo voy a partir suscribiendo algo que dijo Joe Ramos, académico de la Universidad de Chile, donde está Nicolás, tremendo economista, expresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Y Joe Ramos dijo que no veía en la Constitución nada que impulsara que fuera pro inversión. Y yo tiendo a coincidir con aquello. La palabra crecimiento económico no aparece en el texto, no hay un énfasis de desarrollo, de inversión, de crecimiento, y creo que eso es lo primero. Lo segundo, y esto lo hemos hablado con Nicolás muchas veces, estuvimos en la FEN esta semana debatiendo y estamos de acuerdo en este punto. Creo que no podemos mirar la economía, la necesidad de mirar a futuro, de desarrollarnos, aprovechar las oportunidades increíbles que tenemos como país, desligándolo de lo que es el sistema político. Y yo sé que es una palabra lejana para muchos, pero para que se entienda, el sistema político es el que está encargado de intermediar, de hacer reformas de largo plazo, que aumenten la productividad, que hagan reformas sociales, que incentiven la inversión y el crecimiento, y para eso necesitamos grandes acuerdos. Y el problema que tiene nuestro sistema político hoy día, y usted señor lo sabe porque lo ve a diario, es que vemos a los políticos tironeados, peleando todo el día, en vez de avanzar y lograr acuerdos. Y eso no es porque sean buenos o malos, sino porque tenemos malas reglas que no incentivan la colaboración, los acuerdos, y lamentablemente el sistema político de esta Constitución empeora ese problema. Yo me atrevo a decir con mucha propiedad que con estas reglas del sistema político vamos a ver más pelea entre políticos, menos acuerdo y menos posibilidad de hacer esas reformas que tiren el carro al crecimiento y que garanticen derechos sociales. La inversión, Ignacio, lo ponen iniciando su argumentación. ¿Esta es una Constitución pro inversión, Nicolás? Sabemos que también viene muy a la baja y viene muy complicado y que es motor fundamental de una economía. Es que son niveles de abstracción distintas. Básicamente una Constitución fija las reglas del juego. Y esas reglas del juego pueden, ¿cierto?, ser disfuncionales a la inversión o pueden ser pro inversión. Yo no veo nada en el texto constitucional que imponga un punto de vista anti-inversión. Y respecto del segundo tema que plantea Ignacio, en general hemos estado de acuerdo. Yo creo que, pero todavía queda paño por cortar, por eso yo estoy por aprobar y mejorar. Creo que no se llegó suficientemente a fondo dentro de la disfuncionalidad de nuestro sistema político. Y si bien no estoy de acuerdo con Ignacio en que lo que emana del texto sea un sistema político aún más disfuncional que el actual, que lo vivimos y lo sufrimos ambos, no avanza suficientemente. Ya podemos entrar en qué cosas yo haría para
para mejorarlo. Economistas que han sido concertacionistas, que es el lado que tú has estado tradicionalmente, Joe Ramos, uno de ellos, René Cortázar, otro de ellos, han hablado de que esto es muy contra la inversión, incluso que no la favorece. ¿Tú en principio ves algo de eso? ¿Ves riesgo ahí? No lo veo, creo que hay sobreinterpretaciones a partir de frases aisladas. ¿Qué ves pro inversión? Para que después Ignacio pueda... A ver, tú, ¿por qué podría ser anti-inversión? A ver, ¿qué veo pro inversión? Veamos la parte Ya, eso, positiva. ¿Qué ves pro inversión? Lo que los países desarrollados, hoy desarrollados, hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama el Estado Social Democrático de Derecho, fue básicamente decir, el mercado muy bien, asigna la mayoría de los bienes y servicios. Pero cuestiones que son fundamentales para desarrollar tu proyecto de vida, para que todas las personas, independientemente de donde hayan nacido, puedan aportar, puedan ser productivos, puedan ser ingenieros, puedan ser innovadores, tú necesitas que el Estado empareje la cancha. La Constitución de hoy día te impide emparejar la cancha porque privilegia completamente el interés privado por el interés social. A mí me tocó personalmente intentar llevar varias leyes adelante que terminaban rechazadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que la probabilidad, no es un hecho cierto, la probabilidad de que tengamos un sistema educativo parejo, de que tengamos un sistema de salud parejo, que tengamos acceso a bienes para todos, indispensables para desarrollar tu proyecto de vida, son más fuertes en este nuevo texto que en el actual. Ahí están, me imagino, de los derechos sociales que tú estás esbozando, ¿no? Ignacio, los derechos sociales, según la experiencia que ustedes tienen habiendo administrado la hacienda pública, la billetera de Chile, como se dice, ¿es posible cumplirlos cuando están puestos ahí? ¿Ustedes lo ven factible? Depende cómo... Por ejemplo, aparece el derecho a la vivienda digna y adecuada, ¿no es cierto? Eso es en el artículo 51. Pero sale allí, ¿se pueden garantizar? Depende cómo estén puestos, porque si uno apela, por ejemplo, a las constituciones de los países nórdicos, que solíamos tener como modelo en materia de derecho social, lo que pone son orientaciones sociales de derechos, son indicaciones, recomendaciones fuertes al legislador para que la política pública se dirija hacia allá. Y creo que ese es el norte de los derechos sociales. Pensar que van a ocurrir por arte de magia la noche a la mañana, creo que es un imposible y es engañar a las personas por esta sencilla razón que estos derechos sociales requieren muchos recursos. Economistas respetados han calculado el costo de la Constitución entre 9 puntos del PIB, 14 puntos del PIB, y obviamente que esto tiene que ser gradual. Y yo concuerdo con Nicolás que todo lo que sea avanzar en derechos sociales, en emparejar la cancha, al final es virtuoso para el crecimiento. Pero la Constitución, nuevamente, no es proinversión, no tiene un sesgo favorable a que haya emprendimiento, a que haya inversión, a que haya crecimiento. Claro, pero los énfasis importan. O sea, cuando tú no ves la palabra crecimiento en el texto, y al revés, ves un montón de cosas que la desincentiva. Por ejemplo, la propuesta constitucional en materia de regulación laboral, ¿no es cierto?, y de sindicalización, se pasa 20 pueblos, y eso es algo que es por todos conocido. ¿Por qué? Porque hoy día la huelga está asociada a la negociación colectiva. Mañana es completamente libre de regular, son los trabajadores los que deciden el ámbito, sea a nivel de la empresa, sea a nivel ramal, a nivel de la industria, con el consiguiente efecto en las pymes, ¿no es cierto? Pueden decidir por qué temas se van a huelga, entonces eso va a generar conflictividad. Segundo, en materia... Déjame ver, ¿está de acuerdo, Nicolás, en eso? Que en el tema empleo de la Constitución que se propone, ¿se pasa a cuántos pueblos, dijo? 20, pueden ser 10. 20, dice. Varios. Pueden ser 10, ¿Usted está de acuerdo en eso? Es que Ignacio dijo varias cosas, entonces déjame... No lo voy a contradecir, simplemente voy a dar mi opinión sobre lo que dijo. Sería interesante contradecirlo para que la gente saque Es cierto, conclusiones. pero de que nuestro texto propuesto es pletórico, por así decir, en derechos, es cierto, más que las constituciones escandinavas. Eso es una cosa muy tradicional, hispánica, latinoamericana. Tiene esa forma, pero hay muchas formas de entrarle a un problema sin que sean necesariamente distintas. Y nosotros tendemos a ser bastante explícitos, a hacer un listado de lavandería, por así decirlo. Pero ¿eso es un problema? No. Porque a la vez dice que el Estado, las finanzas públicas tienen que ser sostenibles y tiene que haber responsabilidad fiscal. Con lo cual tú vas a poder, y en eso estoy de acuerdo con Ignacio, satisfacer los derechos sociales en la medida en que tengas crecimiento y tengas ingresos. ¿Está primero la disciplina fiscal? ¿Tú crees el padre de la disciplina fiscal en nuestro país? Por supuesto que ¿está antes la disciplina fiscal que los derechos sociales? O sea, si no hay plata en ese momento, ¿cómo se van a hacer cumplir esos derechos? Si no hay plata no se puede. ¿Cómo lo hacen en España, por ejemplo? En España, que la constitución postfranquista era un poquitito dadivosa, tuvieron que meter elementos en la Constitución para decir que los derechos sociales se pueden satisfacer en la medida de los recursos disponibles, y es más. ¿Tú serías partidario de poner ese énfasis? Lo dice. ¿Derechos sociales en la medida pero de...? es más. Las leyes, por ejemplo, cuando tú establezcas el derecho a la salud o el derecho a la educación, van a tener que ser específicas respecto de qué contiene el derecho a la salud. No puede ser, ¿cierto?, a irte a hacer, no sé, una cirugía de no sé qué cosa al hospital, ¿cómo se llama este tan famoso en Estados Unidos? Ya no me acuerdo. Ya me voy a acordar.
Ya la arteriosclerosis me pilló. O sea, no cualquier derecho, sino eso no tenemos dinero en el bolsillo para eso. Entonces, eso está relativamente bien acotado. Ahora, Ignacio planteó otro punto, pero darle la palabra El empleo, a él. no, me interesa el empleo, porque es un tema muy sensible para las personas. ¿Tú crees que es Bueno, que... ni tanto ni tampoco, porque a mí, junto con el ministro Valdés, tocó llevar las reformas laborales, y en Chile el Tribunal Constitucional negó la titularidad sindical. Y en todos los países desarrollados del mundo, los que llevan las negociaciones colectivas son los sindicatos, y no un grupo, ¿cierto?, ad hoc elegido por los empresarios. ¿En todas partes puede haber negociaciones ramales? No, eso hay que calificarlo. Tiene que ser empresas relativamente homogéneas, porque de lo contrario se produce un promedio que no es bueno para nadie. Puede haber cosas más allá, en casos muy calificados. ¿Puede haber negociación colectiva en cuestiones estratégicas? No, pero eso se va a bajar en la ley. Ignacio, ¿está de acuerdo con los énfasis, con los matices? No, que yo hace creo Nicolás? que como está puesto aumenta la conflictividad y la negociación ramal, para que se entienda súper claro, porque el concepto puede ser ajeno, implica que usted negocia por un sector. Entonces vamos al sector de los supermercados, los almacenes, por decir algo. Típicamente los trabajadores que están en las grandes cadenas tienen mejores sueldos y van a fijar esa vara de forma ramal para el resto de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa con los comercios más pequeños, los almacenes más pequeños que tienen 10, 15 empleados, no miles de empleados? Ignacio, no están en condiciones de pagar. Eso lo va a regular la ley. ¿Te fijas? Pero la Constitución es el que te fija el marco y no pone ninguna, de hecho dice explícitamente que la ley no puede restringir ninguno de estos derechos. No, el derecho a huelga no lo puede restringir. Te pone una huelga fuera de la negociación colectiva por cualquiera. Entonces, yo creo que eso es conflicto. Pero siguiendo con la inversión, déjame decir dos cosas. Yo creo que una cosa es sentido común, y vuelvo a esta idea de que la economía no se puede desentender del paquete completo, del resto. Esto es un todo integrado. Yo creo que es muy de sentido común que para la inversión necesitamos una mirada de futuro, mirar 20, 30 años plazo. Y hablé del sistema político. Pero hay una condición previa aún más importante, que este sea un texto de unidad. Y esta es la falla principal de esta Constitución, porque a mí me podrán decir, Nicolás, como defensor del apruebo, todo lo que quiera el texto, pero creo que lo que no puede decir es que este es un texto de unidad. Y sin unidad es bien difícil que miremos a futuro, a un futuro junto, a un largo plazo, a caminar unidos. Y eso obviamente afecta a la inversión. Hay otras cosas que afectan a la inversión. Por de pronto, el tema de los derechos de agua, lo podemos discutir. Está el tema. Eso le afecta enormemente a la agricultura. A los pequeños, los medianos, los grandes agricultores, es una palanca fundamental del desarrollo. Es celosa respecto de la minería. Chile es un país minero, necesitamos más y mejor minería, no menos, precisamente porque hoy día el mundo se enfrenta al gran desafío de la humanidad, que es el cambio climático, y esta es una oportunidad histórica para Chile. ¿Por qué? Porque hay una segunda revolución eléctrica en el mundo que requiere cobre para toda la electromovilidad. ¿Y en qué afecta el desarrollo de nuestra minería, a tu juicio, para que Nicolás pueda...? Es celosa. Mira, yo seguí las discusiones, todo el proceso lo seguí semana a semana. Y Nicolás estará de acuerdo conmigo que había un celo, y hasta el día de hoy, esta idea del extractivismo, del rentismo, es algo peyorativo, circunstancia que nosotros deberíamos estar orgullosos de nuestra minería. Y la pregunta es cómo tener más y mejor minería, más verde, más sustentable, no menos. Y cómo nos colgamos de esta revolución eléctrica, en el cual podemos ser tremendamente ricos. Nuestro cobre es fundamental para eso y para combatir el cambio climático, al mismo tiempo que ser el centro del mundo en desarrollo de energías limpias. ¿Puntualmente en qué afecta? Ay, Disculpe, Nicolás, pero ¿en qué? Bueno, los derechos para que haya mineros, contradicción. los derechos mineros se precarizan respecto a lo que existe hoy día. No quiero decir que quedan en la nada, pero bajan un nivel, lo mismo que los Eso derechos quería de saber, agua. a ver si está de acuerdo. Yo creo que se equilibran. Cuando comenzamos con un listado de cosas y no hay posibilidades de entrar en detalle, no te estoy contradiciendo a ti, además con Ignacio ya hemos debatido y nos llevamos... Juegue. Partamos por la cosa laboral. Si el tema de la negociación ramal fuera el fin de Occidente y termináramos, ¿cierto?, no sé, en el estatismo más... bueno, la negociación ramal es permitida virtualmente en todos los países desarrollados del mundo, pero se va estructurando conforme corresponda o no corresponda. Entonces, ¿para qué levantamos cucos? Eso es posible. Es más, dije, cuando las empresas son muy heterogéneas, no es bueno que haya negociación ramal. Eso tiene que estar en la ley. No me corte ahora. Minería. Bueno, ¿por qué alguien no sube al internet y vea cuánto recauda de royalties Australia en la minería del petróleo y del hierro? Bueno, es varias veces como proporción de la producción más de lo que recauda Chile. ¿Qué tipo de código minero tiene Australia? El mismo que está planteando este nuevo texto constitucional. Y que no hay propiedad, porque la propiedad es inalienable de todos los chilenos. ¿Por qué? ¿Soy yo contrario a la minería privada? Nada, para nada. El extractivismo lo encuentro una lesera. Nosotros tenemos, como Australia exporta el 80% de sus exportaciones en un país desarrollado de commodities. ¿Cómo royalty dices tú? No, lo que tú tienes que hacer es que el Estado se haga
de las rentas de un recurso que le pertenecen a todos los chilenos. O sea, cobrar por el cobre que se baja, que se saca debajo de la tierra, no se lo puedes entregar al concesionario. Y esa es la modificación. Tú le vas a cobrar un royalty. Australia, de hecho, durante el superciclo subió el royalty. ¿Qué ha pasado con la producción minera? Ha crecido. Ignacio. Entonces, ¿de dónde? Ignacio, Es que yo creo que la discusión del royalty es efectivamente lo que tiene que ser en la ley, como lo estamos debatiendo hoy día, y eso es posible de hacer hoy día. Pero creo que hay un celo respecto a la minería, y no, que en esto no quiero decir que se la liquide ni mucho en la Constitución, pero se baja un grado el nivel de protección en circunstancias que yo diría que tenemos que dar señales de mirar al futuro, de ser un país más minero, no menos minero, más verde, más sustentable. Ahí está el futuro de Chile. Y creo que esa es la apuesta que hay que hacer aquí. Es que la única forma de favorecer el crecimiento, y ahí tengo un matiz, aunque no creo que Ignacio piense eso, no es dándole unas condiciones leoninas a favor de los empresarios. Hay que equilibrar entre empresarios y trabajadores, hay que equilibrar entre los legítimos intereses de la minería y los intereses del país. Y este texto equilibra más, y por eso te estoy diciendo, así es como lo hace Australia, un país minero por excelencia. Entonces, no digamos que porque tú regulas un poco a los empresarios que van a extraer el cobre o el litio que nos pertenece a todos, tú con eso vas a chantar la minería. Eso no tiene asidero. ¿Puedo agregar un punto corto ahí? Es que es muy corto, porque como hablábamos con Nicolás en la antesala, todo esto se cruza, ¿no? Veamos el tema de protección del medio ambiente, que yo no puedo estar más de acuerdo, pero de nuevo la forma como uno lo haga es importante. Acá se crea una defensoría de la naturaleza y se puede recurrir de tutela. Cualquier individuo, tú, yo, cualquiera, puede recurrir de tutela contra cualquier cosa que se piense vulnere, ni siquiera tiene que estar probado. Y en el caso de la minería, eso es requete importante, porque evidentemente tiene impacto, y uno quisiera que ese impacto sea al menos y que fuera bien regulado, que fuera bien ordenado. Pero del momento que tú bajas demasiado las barreras para que cualquiera pueda recurrir, bueno, esto obviamente que puede generar una judicialización larguísima que afecta esa inversión. A los dos les quiero preguntar por es que en mi opinión, lo que se hace con la tutela, no, es que la tutela se equilibra. Porque hoy día lo que Ignacio teme ocurre pero para el otro lado. Los derechos privados son cartas de triunfo. Entonces, frente a cualquier política social que roce con el pétalo de una rosa algún cierto derecho privado, te lo obstaculizan. Y te puedo dar el listado de todas las cosas que votó el Tribunal Constitucional, que son políticas que en cualquier país desarrollado serían normales. Entonces tenemos que equilibrar. No puede haber una tutela frívola para que cualquiera alegue porque le van a destrozar el medio ambiente, pero tampoco puede haber una tutela frívola para que alguien, porque lo rocen con el pétalo de una rosa, tú no puedes hacer una autopista o no puedes hacer un proyecto de innovación. A propósito de autopistas, me acuerdo del tema de las expropiaciones eventuales, ¿no es cierto?, sobre la propiedad de una persona. Vamos a hablar sobre eso, pero quiero que los dos hablen conceptualmente sobre si esta Constitución que nos proponen resguarda adecuadamente el derecho a propiedad. Nicolás, ¿te parece a ti que sí? A ver, incluso el ministro Marcel dijo que habría que entrar un poco más en detalle a definir lo que es un precio justo. Supongo que está refiriendo... Que eso en cuanto a la expropiación eventual. A ver, esto de que no se pague al contado antes es francamente una lecera. Esto viene de los bonos Cora, lo conozco muy bien, da lo mismo por qué. Hoy día, Ignacio lo sabe muy bien, él mismo lo hice yo, tú emites papeles públicos todos los días y el mercado te los compra al contado. Por tanto, pagarte con dinero o pagarte con un papel público es lo mismo, porque tú agarras el papel público y lo vendes en el mercado. ¿Es un absurdo? ¿Es lo mismo? Es una cosa sesentera. Quedémonos ahí. El miedo al pagar con bonos. Es lo mismo que te paguen el fruto de una expropiación Tienes más que allá decir del que precio. sí, porque si no, no te habrían comprado bonos a ti, pues, Ignacio. Es lo mismo Depende, que te paguen no, pues. al contado que con un bono del Estado. Es que depende, porque depende de cuánto valga el bono. Si Chile tiene bonos que se venden a la par y bien, todo, Bueno, todo ok, supuesto. pero nada garantiza aquello. O sea, al final nada más valioso y efectivo que el dinero contante y sonante. Eso es. Chuta. Ahora, No le digas eso al mercado financiero, creo- uno va a querer comprar bonos. Entonces. No, yo digo que hoy día los bonos chilenos se venden bien, pero mañana no sabemos. Entonces, acuérdate que en Argentina también se pagaba con bonos y hasta que valían nada. Entonces, ojo con eso. Pero yo creo que, a ver, ha habido todo un debate respecto al justo precio que se ha ido moviendo, ¿no es cierto? El propio ministro Marcel ha tenido que salir a hacer una propuesta, lo que refleja que el concepto es ambiguo. O sea, al final los juristas decían, no, que es súper claro que el precio de mercado, pero la verdad es que hace ruido. ¿Por qué no haberlo puesto como tal, o como está hoy día en la Constitución, que es resarcir el daño patrimonial efectivamente causado? Es decir, si ahí me quitan mi casa, bueno, páguenme lo que vale la casa, y no una cosa de precio justo que tengo que ir a litigar y que genera incertidumbre. ¿A tu juicio genera Ese- incertidumbre al derecho de propiedad? Ese es un tema. Yo creo que obviamente le baja, lo precariza en un cierto grado, pero creo que hay otros elementos. Concuerdo con Nicolás que en el papel, en la mirada general, el derecho de propiedad está bien escrito, está bien resguardado, pero hay cosas que lo diezman, que lo bajan, que lo disminuyen. El tema de los derechos de agua, yo no quiero decir con esto que uno tenga propiedad sobre el agua, pero cuando le bajas a hacer autorizaciones administrativas, sujetas a discrecionalidad, y sobre todo,
dice que no se pueden transar de ningún tipo, ni arrendar, ni vender. Creo que tenemos un problema. El tema minero ya lo dije. El tema de recurrir de tutela creo que también le baja un grado a la capacidad efectiva que uno puede hacer respecto a su derecho de propiedad, no porque esté en contra de que haya protección al medio ambiente, por favor, eso no es el punto. El punto es que puede ser discrecional, puede ser largo y puede ser un camino tortuoso. Muchos temas en uno es importante parar. Por ejemplo, tú dices que para ver qué es lo que piensa Nicolás, que está por el apruebo, lo del precio justo, ¿te calza como está puesto o debió haber sido, por ejemplo, el precio o el daño efectivamente causado con una expropiación? Tres cositas. Lo primero, yo soy completamente partidario de seguir pagando las expropiaciones con cash, así, constante y sonante. ¿Y precio mercado? Lo único que digo es que hoy día, al menos hoy día, y creo que en el futuro previsible, en Chile actual, gracias a todo lo que hicimos durante muchos años, entre un bono y el cash no hay ninguna diferencia. Pero como te doy el beneficio de la duda, entonces estaría de acuerdo con que dijera que tiene que ser al contado con billetes. No tengo ningún problema. ¿Y decir precio justo versus...? Un momento, déjame, porque son tres temas los que tocó Ignacio. Vamos. Precio justo. Mira, y Ignacio tendrá que estar de acuerdo conmigo, más allá de que tengamos opciones distintas. Entre las leyes y la economía hay una diferencia bastante grande. Entonces, lograr a través de las leyes un concepto económico exacto es muy difícil. Porque yo te podría decir que el daño patrimonial efectivamente causado es lo más ambiguo en materia económica que existe. De hecho, ha habido quienes van a la Corte Suprema por resarcirse de un derecho emocional violentado por una expropiación. Y la Corte Suprema ha tenido que decir, no, tiene que ser derechos pecuniarios. Esa es una mala definición. El precio justo, bueno, está en la Constitución de Estados Unidos. ¿Te parece bien? También puede ser, yo diría algo así como el valor comercial, pero también cuando dicen, perdón aquí el tecnicismo... ¿Prefiere el valor comercial que precio justo en la Constitución? Por ejemplo, no tendría problema. Pero, ojo, precio de mercado, que dicen todos como si lo hubieran descubierto la pólvora, el precio de mercado, la única cosa que tiene un precio de mercado exacto es un billete. ¿Cuánto vale tu casa? Depende de las ofertas. ¿Cuánto vale tu auto? Depende de las ofertas. Porque esté alguien dispuesto a pagar, supongo. Por eso valor comercial quizás es más exacto que precio de mercado. ¿Te parece de acuerdo valor comercial? Para mí valor comercial es el precio de mercado. Eso es lo que uno quisiera. Y de hecho, mira... Pero tú sabes que no siempre hay un precio de mercado. Oye, esa confesión de parte... por algo el ministro Jackson, ¿no es cierto?, decía que no siempre el precio justo, el precio de mercado. Hemos hablado de GA, precio justo, o sea, distinto al de mercado, de arriendo, precio justo, es decir, por debajo del de mercado. Yo creo que las palabras tienen que ser inteligibles para los ciudadanos comunes y corrientes, no para los juristas, no para los constitucionalistas, no para nosotros los economistas. Creo que todas las personas entienden lo que es el valor de mercado de algo o el valor comercial, como dice Nicolás, pongámoslo así, mucho más simple. Yo no tengo problema con eso. Nicolás, en cuanto al derecho de agua, que dos veces... Y puedo decir que sí. Si lo que algunos entienden por precio justo es algo así como ético, ahí están equivocados completo, porque si una casa, por ejemplo, porque hay una burbuja inmobiliaria, vale mucho y te la expropian, te tienen que pagar el precio al que se está vendiendo, obvio, sea por la razón que sea. Eso no le va a decir, mire, no es muy justo porque usted pagó menos por la casa. No, lo siento, pero esta casa es mía y eso es lo que vale. Dime. Mencionó las casas. Quiero volver atrás un poco en los derechos sociales y de la vivienda, es uno de ellos, ¿cierto? Una vivienda digna y adecuada, se dice en el proyecto de Constitución. ¿Cómo se financian? A ver, Ignacio Briones y Nicolás Izaguirre, ¿cómo se financia el catálogo de derechos expuestos a la Constitución? Se financia de forma gradual, necesitamos que el país crezca, necesitamos recaudar impuestos, necesitamos hacerlo de forma seria y yo creo que Nicolás, hay que agradecerle siempre que fue el creador de la regla fiscal que tenemos hoy día en Chile, que básicamente lo que dice, señor, es si usted quiere gastar más para siempre, tiene que tener más ingresos para siempre, ¿ya? Gastos permanentes, ingresos permanentes. Esa es la regla de oro y es la forma responsable de hacerlo. Ahora, si se entiende que los derechos sociales tienen que ser garantizados en tiempo y forma mañana, eso es un espejismo, le están mintiendo. Porque la verdad es que esto son orientaciones, son cosas que uno quisiera y son siempre contingentes, Ignacio, a la plata que tenga el Estado. Y ojo, Matías, perdón. Nicolás entiende que está supeditado a la posibilidad de cumplir. Obvio, pero ¿Tú siempre, lo lees así en la Constitución? Exactamente, es que siempre tiene que ser así porque la plata no cae del cielo. Y de hecho el Estado no fabrica billetes, los billetes del Estado siempre vienen de usted, señor, con sus impuestos. Entonces, para gastar más necesitamos tener más ingresos. Y acá hay una serie de gastos, de cosas que quisiéramos avanzar, pero no somos Suecia. Nos encantaría ser Suecia, pero no somos Suecia, somos Chile. Pero estamos yendo mucho a la pauta de las cosas que han criticado. Déjame decir una cosa. ¿Qué es lo que genera controversias para ver blancos y negros? Estoy muy bien con lo que estás planteando, Matías, solamente déjame hacer mi punto. Mira, si alguien a usted, señor, le quiere vender la idea de que aprobando el nuevo texto va a tener una estupenda salud, una estupenda educación de la noche a la mañana, le están mintiendo. O sea, soy honesto en eso. Estoy diciendo, va a posibilitar unas políticas públicas mejores, en mi opinión.
Pero si alguien le dice que con esta Constitución el Estado va a quebrar porque le van a tener que pagar absolutamente todo lo que quiera todas las personas, también le están mintiendo. Lo que posibilita es que efectivamente se instalen estos derechos sociales. ¿Por qué? Y ese es mi punto fundamental. Porque hoy día la Constitución impide que tú no tengas una educación segregada, impide que no tengas una salud segregada. La segregación que hoy día existe es producto de que se le entregó al mercado la forma de asignar los derechos de salud y los derechos de educación. Y con eso el país no se va a poder desarrollar, porque depende de la suerte que tengas donde naciste, la posibilidad que tú vas a tener de aportar. Hay un tema que es que... ¿Puedo complementar algo corto? Sí, porque tenemos un tema de un minuto, por favor. Es súper corto, porque es muy importante lo que dice Nicolás y estamos de acuerdo. O sea, quien diga que mañana, como está en alguna franja, va a cambiar, va a vivir en el paraíso, son mentiras. Las personas lo saben porque son mucho más inteligentes que nosotros. Acá los derechos sociales son orientaciones y hay que ir para allá, pero hay que financiarlo, y para financiarlo necesitamos crecer. Y yo vuelvo a un punto, se requiere también acuerdos y voluntad política, porque una cosa es que esté en la Constitución y lo otro es que tenemos que bajarlos a leyes, y esas leyes requieren acuerdos. Y con el sistema político que tenemos, con el tironeo de izquierda a derecha que hemos tenido, no logramos ir para adelante, y esta Constitución lo va a hacer aún peor, esas reglas van a ser más difíciles. Entonces, creo que de lo que se trata, Matías, y acá hay un acuerdo, es que en el camino del rechazo vamos a tener nueva Constitución y queremos darnos una chance de tener una buena nueva Constitución que una a los chilenos, y donde hay acuerdo, que no lo había hace 5 años, yo creo que es justo reconocerlo, es el tema de los derechos sociales. La propia centro-derecha lo ha dicho con toda claridad y yo me alegro que estemos de acuerdo en eso porque da esperanza que podamos avanzar en ese punto, pero con una buena Constitución. Ignacio Briones, Matías, déjame decir una, esto no es teoría. A mí me tocó llevar un proyecto de ley para que hubiese un fondo solidario de salud y evitaran la declaración de salud que te discriminen, lo rechazó la derecha. A mí me tocó llevar un proyecto de pensiones justamente para que hubiese solidaridad, lo rechazó la derecha y si no lo habría... A mí me tocó, junto con el ministro de la época, llevar la titularidad sindical, lo rechazó el Tribunal Constitucional. Hoy día la Constitución está hecha para que esos derechos sociales no se puedan implementar. Eso es lo que yo quiero cambiar. Ahora, si gana el rechazo e Ignacio lidera una coalición para que se pongan los derechos sociales en el nuevo texto, yo lo voy a apoyar. No, si eso ya va a estar y va a estar, pero... Sí, lo quiero ver. Mira, hoy día hay un derecho social a la educación. ¿Lo estamos ejerciendo? Tenemos un terremoto educacional. Hoy día no hay derecho social a la educación. Está en la Constitución, puede que no te guste, pero requiere voluntad y requiere acuerdos para poder hacer la reforma. Hoy día podemos hacer reformas. Y desgraciadamente te voy a tener que interrumpir porque aquí, lo que hay es la libertad de elección de los padres, la educación primaria y secundaria. No vayamos al tecnicismo. Lo que digo, hay derecho a la educación. Nicolás, mi punto es este, muy sencillo. Hoy día tenemos un drama en educación post-pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado de Chile para que este sea el tema central, donde se juega la libertad, la dignidad y las oportunidades de millones? Poco y nada. Ahí debemos poner las fichas. ¿Las estamos poniendo? No, porque no tenemos capacidad para hacer acuerdos Ignacio políticos. Briones, Nicolás Izaguirre, ex ministros de Hacienda, los dos, apruebo, rechazo. Muchísimas gracias en todo caso, en el por problema estar del esta noche político, con nosotros. Y les decíamos al principio que estábamos con una transmisión paralela en nuestro 24 horas y está Felipe León, quien ha estado conversando con los abogados constitucionalistas Marisol Peña y Tomás Jordán, respondiendo preguntas. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo fueron las preguntas? ¿Por dónde fueron fundamentalmente? A ver, cuéntanos cuál fue el tema de más interés. Matías, ¿qué tal? Un gusto saludarte y un gusto saludar también a toda la audiencia de Estado Nacional Prime. Estamos en nuestro espacio digital de 24horas.cl a través de Facebook y a través de YouTube conversando con los abogados constitucionalistas Tomás Jordán y también con Marisol Peña. Con ellos y también con la audiencia que nos ha estado acompañando hemos estado tratando de resolver algunas de las dudas que nos han llegado a través de las plataformas sociales. Lo principal es que la gente que esté conectada con nosotros y ustedes que nos están viendo también se puedan conectar para tratar de resolver sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes han conversado con la familia, con amigos. Eventualmente podemos entregar algunas luces con la ayuda de nuestros abogados constitucionalistas. Señalar que a través de la transmisión, que ha durado aproximadamente una media hora ya, hemos conversado acerca de salud, hemos conversado también acerca de seguridad social y en los próximos minutos vamos a seguir conversando acerca de otros temas que le interesan a la gente. Nos han consultado, por ejemplo, acerca de cómo se aplicarían eventualmente los reglamentos de ciertas leyes, que es parte también
también de la conversación que sea no solamente en torno a esta propuesta constitucional, sino también para entender cómo funciona el sistema legal y cómo el Congreso también finalmente termina aplicando, ejecutando eventualmente leyes. Todo aquello está dentro de la conversación que estamos teniendo con los abogados y que usted puede resolver eventualmente a través de esta transmisión. Recuerde, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y esta conversación que se ha abierto a través del espacio digital con ustedes, con nuestra audiencia, no solamente lo tendremos hoy día, lo tendremos durante los próximos 3 domingos que quedan previo al plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, los vamos a estar acompañando de forma paralela a Estado Nacional Prime a través de Televisión Nacional de Chile. En nuestras plataformas digitales estaremos también conectados con ustedes. No solamente eso, también tenemos productos periodísticos que hemos estado compartiendo, donde también hemos estado generando un espacio de debate democrático, como es 24 Debates, que durante toda la semana estará a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde en Canal 24 Horas, estará compartiendo con ustedes un espacio de conversación acerca de distintos elementos de la propuesta constitucional. Justamente la semana pasada en Canal 24 Horas se conversó, por ejemplo, del sistema de justicia, de las claves económicas de la propuesta de nueva constitución, educación, vivienda y los cambios también que se buscan introducir en el sistema político a través de esta propuesta constitucional. Distintos espacios que tenemos en 24horas.cl para ustedes, para que se informe y obviamente esté lo más preparado posible para tomar una decisión de cara al plebiscito del 4 de septiembre, Matías. Bien, Felipe, muchísimas gracias. Invitarlos entonces a participar en todos nuestros canales digitales, porque además que está el texto de la Constitución allí, se puede leer, se puede estudiar, se generan muy buenos espacios de debate. Felipe, gracias. Y presento nuestros contertulios esta noche, nuestro panel de conversación. Partimos saludando a Gael Joemans. Gael, diputada de Convergencia Social. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Al senador Daniel Núñez del Partido Comunista. Daniel, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Al exministro Jaime Belolio, muchísimas gracias por estar aquí también. Muchas gracias, Matías. Qué bueno tenerte aquí de vuelta. Y la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional. Muchas gracias por estar aquí, Paulina. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Bueno, yo leía, no sé si ustedes en sus redes sociales, como a las 8 de la noche, bueno, ¿qué pasa con la encuesta A, la encuesta B? Hay mucha incertidumbre, hay mucha tensión porque queda muy poco. Ya te llegó las preguntas, ¿no? Sí, pues, ya llegó, ¿quién la tiene? Compártanla, queda menos de un mes. A esta hora uno tiene que estar pendiente como de 3 que llegan antes de este programa. Bueno, exactamente, pero básicamente lo que muestra, por ejemplo, CADEM, que hay 10 puntos de diferencia, que hace muy poco rato. Pulso Ciudadano está entre 10 puntos en favor del rechazo, según esa encuesta. Pulso Ciudadano 44,5 a 29,9 en favor también del rechazo. Le quiero preguntar a unos y a otros, ¿cómo piensan los dos del apruebo que pueden remontar esta foto, si creemos que está reflejando la realidad, y cómo creen ustedes, que son del rechazo, que pueden mantener esta diferencia de cara al 4 de septiembre? Gael, por favor. Bueno, sí, yo lo primero es que siempre en estas campañas uno ve que las últimas semanas, los últimos días son los claves y en donde se va a definir finalmente qué es lo que va a suceder con el resultado. Yo en esto creo que va a ser clave primero el despejar algunas incertidumbres que se han planteado durante este tiempo respecto al texto constitucional, y en eso hemos estado también trabajando, pero por otro lado esto también se gana en el 1 a 1, en lo que uno pueda conversar, ¿cierto?, en la campaña territorial. Y en ello, al menos nuestras fuerzas también se han desplegado, lo hemos visto de hecho con algunos parlamentarios, algunas figuras, pero eso también demuestra que el activo detrás del apruebo está en el territorio conversando con los vecinos y vecinas, planteándole qué es el centro y la importancia que tiene esta nueva Constitución respecto al Estado social y democrático de derecho. El poder garantizar por parte del Estado los derechos sociales en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de vivienda, que son los temas además, por cierto, que le importa a la ciudadanía. ¿En qué habilitaría, cierto, esta nueva Constitución, a diferencia del texto actual de la Constitución vigente, los derechos por parte del Estado? Y cómo eso le podría cambiar, ¿cierto?, la vida a las personas. Yo creo que de eso se trata, y al menos hasta ahora las preguntas que me han llegado también en el territorio tienen que ver con eso, en lo concreto. ¿Cuál es la diferencia, cierto?, entre el modelo actual, la Constitución vigente, eso y es lo la que tienen, Constitución del texto constitucional? Paulina Núñez, ¿cómo propuesto? mantener ustedes la ventaja que según las encuestas tienen de aquí a un mes?
¿Qué teclas tienen que tocar? Yo creo, Matías, que el sector tomó una buena decisión, entendiendo de que este plebiscito no es una elección para elegir un alcalde, un parlamentario, un presidente o presidente de la República, por lo tanto, es una elección ciudadana. Qué duda cabe que cuando el 80% de los chilenos y chilenas nos pronunciamos por el apruebo, no son todas personas de izquierda o de centroizquierda, y lo mismo está pasando con el rechazo. Son personas de todos los sectores políticos donde la sociedad civil ha tomado un rol, lo hemos visto en la franja, nosotros tomamos la decisión, los 4 partidos de Chile Vamos, de ceder esos espacios, y esos espacios no porque una cara le hiciera mejor o peor dentro de nuestros rostros, los parlamentarios, alcaldes, etcétera, sino que porque la convicción de que la sociedad ¿No hay civil algo es la primera. ¿No hay algo de esconder a los líderes? No, yo creo que no, sino yo estaría en mi casa, Jaime también, y bueno, No, y en la tantos franja, otros me que... refiero, en la franja y en la campaña. En la franja yo creo sinceramente que fue una buena decisión de tomar el espacio y cedérselo, ¿cierto?, a la sociedad civil, pero si estuviéramos escondidos todos, no estaríamos en otros espacios. Yo creo que hay una buena decisión de que ese espacio sea para la sociedad civil, pero también creo que en el caso de mantener es muy importante seguir difundiendo el texto. Yo no le tengo para nada temor, como algunos han tratado de instalar, de que se conozca el texto, que sigamos hablando de qué significa la plurinacionalidad, de qué significa el que no haya quedado una defensoría de las víctimas, qué significa en materia migratoria. Matías, en el norte, en Antofagasta, estamos con un serio problema, una crisis social, migratoria, humanitaria, el principio de no devolución, por ejemplo. Entonces, entre más se conozca el texto, yo estoy convencida que más va a ir creciendo el rechazo. Jaime Belolio, ¿cómo crees tú como estratega, si fuese el caso tuyo, que dirigieras algo así, mantener la ventaja que tienen aparentemente hasta ahora? A ver, yo creo que las encuestas han mostrado una estabilidad por parte del rechazo de hace varios meses. Y ahí oscilando, obviamente, se han ido estrechando. Yo creo que era razonable que menos personas hoy día estuvieran indecisas. Y de hecho lo que ha pasado también es que algunos han salido del apruebo y rechazo y vuelven a estar indecisos. Y creo que este tipo de debates hacen bien precisamente para ello. Que se lea mucho más la Constitución está perfectamente bien. Y aprovecho de agradecer que me regalaron esta ahí en la región de Coquimbo, que estuve el otro día en la Universidad Católica del Norte. Así que, porque no tenía la mía, así que esta está mejor, y me dijeron que la del gobierno era muy chiquitita. Pero esta está súper buena, es súper importante el empezar a leerlo, porque las mismas personas al dar cuenta del texto se dan cuenta de lo malo que es. Dicho eso, yo creo que el gobierno la última semana asumió ya el rol de campaña sobre la prueba de manera brutal. Y hay algunas cosas que rayan ya en la intervención. Sin embargo, ello no tuvo efecto en el apruebo. O sea, no le significó un mayor punto al apruebo, a pesar de todas las cosas que ha estado haciendo el gobierno y a pesar del descuido que, precisamente como están en campaña, han tenido sobre materias de seguridad, sobre materia de salud. Yo creo que ahí hay una cuestión que es bien grave. Ha aumentado todavía los contagios. Todavía no he escuchado nunca al subsecretario de Salud Pública decir algo con respecto al pase de movilidad, que ha tratado de criminal y todavía lo sigue aplicando. Y finalmente en materia de costos de vida. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en adelante? Yo creo que es volver a hablar de este texto, porque lo que se vota es este texto. Y sabemos que ya es casi 9 de cada 10 a esta altura que quieren que esta misma propuesta que yo acabo de mostrar acá no sea la misma que se aplique. Entonces, ¿qué es lo que da más garantías para que pueda haber una nueva constitución buena? Es el rechazo y no la prueba. Volver a discutir, dice Daniel Núñez. Mira, yo creo, Matías, que el rechazo está estancado de hace ya varias semanas, ¿ya? Es cierto que llegó un pico, un importante nivel de apoyo, y hay distintas versiones, pero yo lo que veo en encuestas que he visto, no todas, pero varias, y en la calle, es que el apruebo viene subiendo. Yo tengo la convicción que el apruebo va a alcanzar la meta de ganarle el rechazo en las últimas semanas. ¿Y por qué tengo esa convicción? Y te lo quiero mostrar con este ejemplo. Porque resulta que la campaña del rechazo está repartiendo este volante, ¿ya? Y que dice, bueno, pero sí, pero es que este volante dice una mentira. Y cuando a la gente le dicen mentiras y después tú le muestras la verdad que está en este texto que mostró Jaime recién, yo también lo tengo, las cosas se van clarificando. ¿Y cuál es la mentira? Te la quiero leer. Ofrecen vivienda digna, pero nunca tendrás casa propia. O sea, la nueva Constitución nunca le va a dar a la gente casa propia. ¿Cómo lo interpreto yo? Si tomo este volante y lo leo. Tengo mi casa propia, me la van a quitar. O sea, la nueva Constitución me va a quitar mi casa. Absurdo, realmente absurdo. O la otra interpretación es, la nueva Constitución me va a impedir tener mi casa porque los subsidios, si yo no tengo casa que me entreguen, no me van a dar casa propia. Ambas cosas son mentiras. Acá, en el artículo 78, dice claramente, déjeme leerlo por forma. Por favor, adelante. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Es decir, porque a mí me preguntan en la calle, oiga, senador, ¿es cierto que yo no voy a poder heredar mi casa?
que si recibo un subsidio de casa de vivienda social no voy a poder heredarla, eso es una mentira. Va a poder heredarla con la nueva Constitución. Voy a poder tener una segunda vivienda que quiero comprar en el mercado, por supuesto que la va a poder tener y va a ser propietario. Entonces yo le pido acá a Jaime, a Paulina, que desmientan esto, que digan lo que dice este texto es mentira. Tal vez no lo hicieron ellos, y tal vez este volante que dice así no, fue alguien que se pasó de, digamos, dos pueblos, como se dice ahora, y no es lo que dicen. Pero a mí me parece que no se podemos avalar que estén informando y entregando mentira. Y disculpa, y sobre el tema de la migración, un solo comentario a Paulina, la escuchaba atentamente. Yo creo que hay que hacerse cargo también de lo que no hizo el gobierno pasado a Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera fue a Cúcuta. ¿Y qué es lo que le dijo en Cúcuta a los venezolanos? Vengan a Chile y los recibimos con los brazos abiertos. ¿Sabes cuál es la mayor comunidad que tenemos hoy día de migrantes? No era así unos años atrás, hoy día venezolanos. Y además, Con la dictadura de Maduro que arrancan de allá. y además les dio una visa especial que es de recibimiento para que puedan ingresar a Chile. Entonces, francamente creo que cuando decimos del problema de migración, que yo lo comparto que es un problema gravísimo y que hay que tomar medidas, la ministra Isquiasiche anunció medidas esta semana. Paulina, Bueno, sí. hagámonos cargo del problema Paulina y quien quería creó también intervenir parte algo de de esta lo que dijo crisis que Daniel, tenemos hoy está en materia de migración. Dada la palabra, Paulina. Mira, dos cosas. En la discusión de la Convención Constitucional, del punto de vista de la expropiación, ya que Daniel lo nombró, y también del punto de vista de la entrega de los subsidios Perdón, yo no nombré habitacional. expropiación. No, lo que pasa es que tú dices que hay personas que tienen temor a perder su propiedad, y por eso yo pienso en la expropiación y lo voy a No, explicar. sí, pero yo Y leí luego- esto. Yo lo que te pido, Paulina, es que tú nos digas. ¿Tú compartes que la nueva Constitución, con la nueva Constitución, nunca tendrás casa propia? Si tú me dices que esto no es así, perfecto. Pero yo lo que pido es ¿Qué que dice ustedes, Paulina? Jaime y ¿Qué dice Paulina, Paulina? no Yo no difundan lo Paulina, mentiras. deje que Paulina Eso es diga, todo. Daniel, está hecho el punto. Daniel, No, ¿qué sí, dice porque me Paulina? dijo la expropiación. yo no Paulina, hablaba. Yo te- que Ahora, quiero, pero vamos quiero que tener dos conteste Paulina. explicaciones. Bueno, voy a partir por aquella. Gracias. Cuando se votaron las distintas indicaciones a propósito de definir la propiedad o la vivienda, mejor dicho, como digna, también había una indicación que buscaba que fuera en propiedad. Es decir, que quedara establecido ni más ni menos que en la nueva Constitución, en el borrador que nos proponen los constituyentes, como vivienda digna en propiedad. Y en propiedad se rechazó esa indicación. Entonces es evidente, Daniel, que uno puede interpretar que solamente vas a tener una vivienda digna, pero de ahí en adelante, y después incluso de escuchar a un constituyente, nosotros estamos en el Senado, pero tú escuchaste a Stingo, cuando le preguntaron por este artículo. No, yo no sé, no me río, pero él fue elegido democráticamente, formó parte de... no, pero es que- bueno, es que, pero Paulina, él interpretó, Daniel, Daniel, un deje que minuto para termine, terminar. Paulina, ¿qué dijo? Y dijo que efectivamente no tenían por qué todo el mundo ser dueños, los recursos eran escasos y por lo tanto podían casi que prestarte la vivienda. Después de eso, que no lo decimos nosotros, lo instalan ellos mismos, no es un constituyente de nuestro sector, es evidente que al rechazar esa indicación en propiedad va a quedar abierta la posibilidad y cada uno está interpretando lo que sea. O sea, yo sí creo que el día de mañana, cuando se interprete ese borrador, si termina siendo nuestra próxima constitución, podría eventualmente alguien discutir precisamente si esa vivienda digna que te entrega el Estado como vivienda social es o no en Digna propiedad. y adecuada, dice Ahora, Gael. otro, pero para Sí. terminar, el tema de la expropiación, ¿por qué? Hoy día, evidentemente, que el Estado te puede expropiar tu inmueble, tu propiedad, pero te paga inmediatamente, ¿cierto?, lo que corresponda. ¿Qué va a ocurrir acá? No solamente un justo precio, que nadie tiene idea de lo que significa el justo precio, recién se lo preguntabas a los exministros, sino que tampoco quedó establecido en que fuera inmediatamente. O sea, ¿qué va a pasar? ¿La primera cuota y de ahí nos vamos? Pero Paulina, Entonces, nadie pero son nadie Gael cuestiones que tiene pueden la ser palabra, va a expropiar interpretadas. la casa. O sea, discúlpame, pero No, pero es si hoy que día te no la podemos te la decirle a la expropian gente... y te la van a volver a No, pero expropiar ¿por si qué es te la van a- necesario. No, No, pero ¿por por qué lo que te la está van a establecido en la expropiar? ley. Creo que estamos El bien confundiendo común. temas. no Les es pido, por justo. favor, orden el debate para que la gente entienda en su Sí, casa, pero- para que tenga una hilación. Gael Guillaume, Sí, por favor. no, o sea, yo primero, respecto al tema de la propiedad. La propiedad privada está garantizada como derecho en la nueva Constitución, tal cual como está en la actual Constitución. En la actual Constitución, de hecho, respecto al derecho de vivienda, tampoco se plantea en el texto de la actual Constitución lo que ustedes están diciendo. Entonces, no tergiversemos lo que dice el texto Yo no actual estoy y lo que se está tergiversando. poniendo a colación respecto al plebiscito. Yo creo que en esto hay que ser honesto y sincero. Y yo además agradezco el ejercicio que plantea Daniel, porque plantea un tema particular con el que se está haciendo campaña, tratando de tergiversar hacia la ciudadanía. Cuando la ciudadanía va a leer el texto, se va a dar cuenta, y de hecho hay un tema súper importante, Matías, al respecto, que quiero plantear, porque sí ha hecho mucho ruido la campaña de mentiras que hay detrás y que lamentablemente hemos visto, por lo menos por parte del rechazo. Y este tema, por ejemplo, de la expropiación, yo creo que también, o sea, pongámosle la justa razón de lo que dice textualmente el texto, ¿cierto? Y no planteemos cuestiones que no son. Y en esto, al menos en particular, yo creo que hay que ser más cuidadoso porque por lo menos deja
casi como tratando Que tú de dices dar a que la entender campaña del es que- rechazo es que se son- basa mucho en mentiras. Es que mira, Un porque segundo quiero para que lo plantear, conteste. sí, porque hay un tema, por ejemplo, yo en mi distrito, el otro día también vi un papel del rechazo y que planteaba que supuestamente la nueva constitución no va a permitir la libertad de culto. Y eso es mentira, A ver, abierta mentira. Jaime, tú vi que hiciste un gesto cuando Gael dice que la nueva constitución, la propuesta de constitución, garantiza la propiedad privada. Tú hiciste un gesto, O sea, a ver, lo entendí mal, el un derecho gesto de como que propiedad. no Por es supuesto así. que hay derecho de propiedad aquí. Y yo creo que la constitución que nos propone la convención es suficientemente mala como para estar exagerando algunos puntos. Entonces basta con que las personas la lean para que digan que es mala. Entonces aquí hay ciertas cosas que quedan absolutamente a la deriva. Quedan con una incertidumbre gigantesca. Por ejemplo, cuando se dice que la propiedad es la función social, cosa que hoy día ya existe, está perfectamente bien, y después dice ecológica. ¿Cuál es el límite de ello? No lo sabemos, se va a tener que ver después. ¿Cuáles son las restricciones? De hecho, hay algo raro en la Constitución, que dice que los derechos van a ser restringidos por las leyes, cuando es más bien al revés. La Constitución lo que te tiene que dar es paraguas. que el paraguas general y después tú ves cómo accedes a esos derechos. Pero déjame decir otro tipo de cosas. Si a alguien le fueran a expropiar la casa, no dice aquí que te van a expropiar la casa. No. Eso es un avance. Dice Ya. que si te la van a No, expropiar, exactamente. entonces tiene que ser el precio justo, que ya nos dijo Giorgio Jackson, no siempre es el de mercado y que además no es al contado y que además podría ser en distintas modalidades. Entonces eso también es una diferencia. Pero no dice que te la van a quitar en ningún caso. Puede ser propietario, también puede serlo, pero mira una cuestión que es clave para los chilenos. La política de vivienda hoy día va dirigida hacia la propiedad. Y aquí lo que se establece, en el fondo, es como que fuera un programa de gobierno de vivienda. Yo no estoy en desacuerdo con que haya eso no- una eso política no es de verdad, arriendo. perdón, Matías. Eso me parece bien. Pero aquí no Pero quisieron no, pero poner... Jaime, pero espérate, solo para terminar. No quisieron poner el que, por ejemplo, propendiera también a la propiedad. Eso no significa que el Estado no pueda dar un pero es que subsidio eso de no es así. propiedad Eso a no partir es de esto. Mi No, problema pero es eso no otro. es así. Cuando se dicen cosas inexactas. Por ejemplo, Elisa Loncón, cuando dijo que la expropiación era con la voluntad de la persona expropiada. Eso es mentira. Eso es De mentira. Pero, Matías, principio a mira, fin. disculpa. Y así lo decían en distintos lugares. Y Pero déjame yo hice contestar un- algo que decía antes sobre Cúcuta. Yo creo que fue bueno revisar los datos, porque la mayor cantidad de personas venezolanas que entraron fue antes. Y venían arrancando de una dictadura asesina, terrorista de Venezuela. Yo creo que es muy importante para los más de 600.000 venezolanos que nosotros los tratemos muy bien en nuestro país. Que llegaron más venezolanos antes del gobierno de Sebastián Piñera. Cuando uno ve la curva, cuando uno ve el pic de ingresos, el pic se produce antes de Cúcuta, no después de Cúcuta. No, pero no Los es- datos Pero- por ahí. pero- A ver, pero disculpa, hoy día hay disculpa, alguien Matías, pero gobernando todos han hablado, pero de Paulina, manera yo Daniel la Núñez palabra, tiene la mira, palabra. yo lo primero que lamento, y luego con mucha sinceridad, es que tanto Jaime como Paulina no desmintieron este volante. O sea, Te es acabo verdad. de decir lo que yo pienso. Pero porque- déjame verdad, terminar. A ver, no sé es cuál es ese verdad que volante, ustedes no están lo he escrito. repartiendo un volante donde se dice una mentira. Ofrecen vivienda digna, pero no tendrán casa propia. Eso no es verdad. La Si te nueva acabo de ¿Por qué constitución... no aprobaron la mi indicación La que nueva, decía en bueno, propiedad? pero yo ya lo escuché a ustedes, pues, o sea, si no, no hay debate. La nueva constitución que está acá no le quita la casa a nadie, no le impide a nadie tener su casa propia y en ninguna parte dice que la política o el subsidio habitacional que hoy día existe cambia, al contrario. Y aquí está el artículo 78 que habla de los derechos de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Miren, discutamos, hagamos las críticas que les parezcan, pero hagámoslo sobre la base de lo que dice el texto, porque Por si eso lo ustedes van a tratamos, usar señor. como argumento lo que un convencional presentó como una indicación, lo que dijo la persona Pero que votaron X la en un mayoría, foro, por eso no se porque aprobó. hay una cosa disculpe, superimportante, pero, bueno, ya, Daniel, en pero esto. el texto tenemos que discutir sobre la base de este texto. Yo les voy a citar de nuevo el artículo Pero déjame, 78 para que la Matías, gente... apenas pueda. Bueno, pero es que si no puedo hablar... No, sí puede, pero sí puede, sí Pero puede. es que no- Pero la idea es que a ver, interactúen no, más. monólogo, pero dale. Dale, Igual dale, hablé juegue, mucho, juegue. pero- Daniel, por Bueno, favor, adelante. Es que si quieren no hablo, No, porque sí, parece queremos que que les hable, molesta que hable. Daniel. O sea, a ver, mira, Nos encanta clarifiquemos que dos- hable, Daniel. Está bien, lo que clarifiquemos dos cosas. Aquí la propiedad privada está resguardada y a nadie se le va a quitar su casa y la política habitacional del gobierno actual y a los que vengan van a seguir entregando Perfecto. casas propias. Eso está claro. Ahora, yo quiero hacer una cosa en relación a lo que decía Jaime de los inmigrantes. Yo también. tengo el mayor respeto por todos los inmigrantes, del origen que sean y del motivo cualquiera que sea que los hizo llegar a Chile. Pero hay una gran verdad, Jaime, disculpa que te lo diga así. El anuncio que hizo Sebastián Piñera el 2019, donde le dijo a los venezolanos, vengan a Chile con los brazos abiertos. Fue a Colombia, fue a la frontera, estuvo en Cúcuta, la ciudad fronteriza emblemática. Después la visa especial que se concedió, La ojo, responsabilidad visa democrática. especial a los ciudadanos venezolanos, obviamente que estimuló la efecto, migración. claro. Y desde el 2019 a la fecha, en todo este periodo, ha entrado una cantidad mucho mayor de venezolanos que antes del 2019. Paulina, Entonces, quería agregar es algo. evidente que ese llamado A ver, que hizo Sebastián Jaime, Piñera si es corto, ha generado no, esta déjame avalancha de dejar- venezolanos que tenemos hoy día Paulina. y que por supuesto que tenemos que poner control, porque yo una cosa que comparto con Paulina, lamentablemente, en mi región también se han producido hechos que vinculan a los ciudadanos venezolanos.
Antes no los teníamos, ojo, Sí. antes no los teníamos, pero en el último tiempo ha ocurrido ¿Control mucho. Y eso- migratorio? ¿Más Total. control migratorio, Daniel? pero si es lo que anunció la Isca Siches Sí. en Antofagasta, Ya, más control ojo. migratorio, dijo, van a haber más En militares en la frontera, van a reformar Ya, pero la mire, ley de yo migración creo para que echar algo- a los yo represento que la cometan región de delitos de Antofagasta. forma Paulina, ilegal, la región de ilegal. Antofagasta, Paulina. ¿Estamos de Y acuerdo en allá eso? tenemos, y sobre todo en el norte del país, una crisis migratoria y humanitaria, porque la verdad es que esto también es súper importante y a veces se nos olvida también mencionarlo. Lo que anunció la ministra respecto a acelerar las expulsiones o reconducciones, evidentemente de aquellos que no cumplen las leyes, son las mismas indicaciones que votaron en contra en el Congreso hace un año y medio atrás respecto de la nueva ley de migración y extranjería que nos costó casi 12 años tratar de sacarla y que viene a modificar una legislación que era de hace 45 años atrás. ¿Por qué quiero marcar este punto? Y mejor tarde que nunca. Hay un baño de realidad. Mayor control migratorio no significa que le estemos cerrando las puertas a quienes quieran ingresar a Chile, ni menos levantando un muro. Y el problema no es que vengan los venezolanos, que vengan venezolanos y que venga cualquier persona que quiera venir a aportarle a Chile. Pero si no tenemos un control migratorio, se nos cuela por las fronteras vulnerables aquellos que lamentablemente tuvieron No que estoy de llegar acuerdo. Me da la caminando. impresión que no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, pero no había acuerdo hasta hace un par de pero días yo atrás. no voy a Y decir- hay es acuerdo. interesante Y avanzar en habiendo temas acuerdo- que no necesariamente los hay. Habiendo acuerdo, yo lo que pido, Hoy día, como mira, representante de la Jaime, región, les es no pido volver que hablen atrás. un poco más corto cada uno, porque no que Pero genere solo ansiedad una, al hablar, sino mira, que dialogar. A la Pero fecha sí, hay 600 inmigrantes que han sido expulsados. Solo ese dato porque se dice que este gobierno no Gracias, expulsa. Daniel. 600 Está bien. inmigrantes expulsados. Brevemente, porque quiero cambiar Del el gobierno, tema pero con Lo que pasa es Gael. que el gobierno ya nos ha acostumbrado muchas veces a darse volteretas, digamos, saltos triples mortales, porque fueron al Tribunal Constitucional en contra de que se establecieran visas. Entonces, que ahora quieran restringirlo, ¿Cómo qué en buena contra de que noticia. se Sí, sí, establecieran sí. Yo después te puedo traer a la minuta No, todas no, las cosas pero que la fueron idea, en la contra. idea, tranquilo, En la el idea. Tribunal Constitucional, no, si estoy súper tranquilo. En contra Daniel, de las no te visas, no preocupes. entendí, Sí, creo, yo no ¿cómo soy como contra tú. las visas? En el Tribunal Constitucional fueron para eliminar una serie de artículos, entre los cuales se establecían los 11 tipos de visas distintos y una serie de otras restricciones. Ya. Pues bien, y además lo decían abiertamente, que creían que tenía que haber una restricción, o sea, una migración sin restricciones. Y hoy día han cambiado de opinión. Qué buena noticia. No decíamos Lo mismo eso. hicieron con respecto al estado de excepción, No lo mismo decíamos hicieron con eso. respecto al pase de movilidad, lo mismo han hecho con respecto a los carabineros y la PDI. Bienvenido sea, porque así es como debe ser. Se opusieron durante 8 años a tener una ley migratoria. Y hoy día entonces la podemos tener y se demoraron en querer echarla a andar. De hecho, la persona que está a cargo de migraciones ha tenido hartos problemas, de hecho fue sancionado por no cumplir por parte de un tribunal. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Y aquí hay una cuestión clave, porque se nos ha dicho que hay una prueba para reformar, pero sin embargo, ya nos han dicho, de hecho, ustedes dos, he visto entrevistas que decían que no querían reformar muchas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a creer en verdad si van a reformar o no? No nos han dicho y han cambiado tantas veces de opinión en este gobierno durante el último tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que creer de verdad? ¿Van a cambiar? ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Quieren reformar o aprobar para reformar o Lo aprobar a primero, secas? voy a pescar el puntito sí de migración, porque no Vaya, puedo vaya, dejar, vaya, Gael, por favor, juegue. dejar ahí el tiro. No, yo sobre ese tema, nosotros no hemos dicho que no queremos una ley que regularice, nos parece importante que se regularice este tema. Al contrario, de hecho, la ministra Isquia Siches lo que señala, además de, en el fondo, generar mayor control en la frontera, es que es necesaria una modificación de la ley para permitir, en el fondo, mayor agilización con debido proceso, porque no es necesario saltarse el debido proceso, ¿cierto? no. Para poder garantizar las expulsiones, y sobre eso eran nuestras observaciones, por cierto. Así que se puede hacer, y por lo mismo nosotros al menos, y creemos que en ello, si hay acuerdo, deberíamos avanzar ágilmente en el Congreso también. ¿Aprobar para reformar? ¿Hasta qué punto o no? A ver, ¿cuál es la definición que usted defiende? Ya, nosotros, y lo digo también personalmente, recogemos el llamado que hace el presidente. Es necesario un entendimiento en esta materia entre los partidos políticos, sobre todo de quienes somos parte del mismo gobierno, para poder dar certidumbre, para entregar certeza y tranquilidad a la ciudadanía respecto a temas que se han planteado. ¿Reformar algunos temas? ¿Cuáles, O sea, por ejemplo? a mí, obviamente, estamos en ese ejercicio, de hecho, está en un proceso de diálogo Pero también usted en los lo partidos personal, ¿qué políticos. cosas cree que habría que reformar si Mira, gana la nosotros prueba? sacamos o sea, en realidad se filtró, pero se han señalado algunos temas que nosotros al menos compartimos que son necesarios de revisar, por ejemplo, en materia de las competencias y el consentimiento, ¿cierto?, que se pueda tener para poder hacerse parte, ¿cierto?, de lo que juzguen los tribunales especiales indígenas. Y en eso vemos que hay coincidencia en distintos sectores. Yo creo que ese, por ejemplo, podría ser un punto en común en que se pueda llegar a entendimiento para poder clarificar hacia la ciudadanía este tema. Ahora, yo creo que igual justicia, quiero... indígena justicia con indígena. ciertos bordes, con ciertas limitaciones. O sea, es que eso, mira, el detalle, para ser concreto, igual, yo no quiero arruinar el entendimiento en el que están llegando pero, y al que disculpa, se quiere Matías, trabajar en esta materia los partidos, pero sí quiero sostener algo.
todos los partidos que somos parte del gobierno estamos por el mismo objetivo porque compartimos lo sustantivo que contempla la Daniel, nueva Constitución que tiene que ver con el A ver, Estado Daniel, en ese social punto democrático de hay derecho. acuerdo Es que aprobado para reformar, por ejemplo, el Es que derecho indígena. quería justamente tomar lo que decía Gael, que tú le preguntabas. Yo creo que sí, que la nueva Constitución establece el límite a la justicia indígena. O sea, en mi interpretación, y yo aquí quiero darle cierta razón a Jaime en una cosa, en mi interpretación sí establece el límite, porque hay un artículo que dice que es la Corte Suprema la que zanja en última instancia, por lo tanto, no es que Claro. la justicia indígena sea paralela hasta el final, pero yo aquí le quiero dar un punto a Jaime, que él dice, hay cosas que uno lee acá y que no las entiende, que son confusas, que se pueden interpretar de manera distinta, decía él, ¿ya? Y yo creo que es cierto. ¿Y sabes por qué es cierto? Porque en las constituciones fijan principios, y los principios no son cosas que se tengan que leer tan específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas, Matías, que también pueden ser susceptibles de reformar, se pueden mejorar en la forma como se van a aplicar en las leyes que vienen a continuación. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo estoy de acuerdo con reformar. Nosotros hemos dicho que la nueva Constitución no está escrita en piedra, estamos disponibles a reformar puntos, ¿Y el pero PC también es partidario creemos- de limitar poner límites a la justicia indígena como está propuesto hoy día en el texto constitucional, el que nos proponen? ¿Ustedes como partido están abiertos? Por supuesto, sí, estamos abiertos. Lo dijo Marcos Barraza en la entrevista hoy día del Mercurio, yo también lo digo. Nos parece que la justicia indígena tiene que ser más con temas conciliatorios, que van en esa línea de lo que es la justicia vecinal. E incluso si el término sistemas de justicia no se entiende bien, yo estoy totalmente abierto a que pongamos poder judicial. A mí no me parece que sea, O sea, yo en lo no personal toca la también. esencia del tema. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que en las leyes que va a hacer, no el futuro Congreso, ojo, ciudadanos, chilenas, ¿Están de chilenos, acuerdo? ¿Están de las acuerdo leyes en de eso? implementación las va a hacer el actual Congreso. Y esas leyes son muy importantes. Y si son estuvieron muy de acuerdo y importantes. tenían Por lo tanto, mayoría eso va a en la, disminuir la en la incertidumbre. convención, ¿por qué no salió adelante ese tipo de cosas que generaron tanto ruido? Es una muy buena pregunta que hay que preguntar a los convencionales. Pero ustedes tenían No, mucho pero- yo no te puedo- yo no pero- te puedo dar acá la pero explicación de nosotros por qué no no ocurrió, teníamos pero- la mayoría de 2/3 entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso no es así. Hay una Matías, diversidad yo de creo voces cuando hay adentro. un proceso ciudadano de esta Sí. envergadura, este debate, yo creo que la Constitución no es perfecta y tampoco se ha sido perfecta con los expertos. ¿Qué otras Yo cosas, escuché- perdona, qué otras cosas están dispuestos ustedes a cambiar como Partido Comunista? O sea, a mí me parece, por Cosas ejemplo... esenciales, cosas que han generado polémica. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece que la parte de los estados de excepción existe la posibilidad del estado de catástrofe, que es en casos de calamidad. Mi opinión es que tal vez en eso, en las leyes de aplicación, se puede ser más preciso, dado que tenemos situaciones que hoy día Agregar el son... estado de excepción constitucional que rige, por ejemplo, hoy día en la macrozona. Por eso. Yo Agregarlo. estoy diciendo que se puede ser más preciso, no obstante, hoy día tú puedes usar el estado de catástrofe. Hay gente que ha dicho que no se puede ocupar el estado de catástrofe para situaciones de lo que podrían ser temas de orden público. En mi opinión, sí, pero yo estoy llano a que seamos más precisos en esa materia. Y también te quiero decir, Matías, un tema, es mi opinión personal, no la del partido. Yo aquí A ver. quiero decirlo para que nadie me diga que me arranqué con los tarros. Pero yo creo que esta cosa de las leyes de concurrencia que se llama, es decir, que los parlamentarios podemos proponer una ley que implica gasto del Estado hasta cierto nivel, ojo, hasta cierto nivel. Ya no iniciativa exclusiva del Claro. gobierno para Claro, pero gasto, quiero explicarlo. leyes que roguen gasto. Sí, pero quiero explicarlo, porque la nueva Constitución dice, un parlamentario puede proponer un proyecto de ley que rogue gasto, pero para que ese proyecto de ley, después de votado en la comisión, pase a la sala, debe tener la concurrencia Sí, del Ejecutivo. O sea, necesaria. claro, entonces, si el Ejecutivo no lo apoya, muere. No obstante, yo creo que eso genera mucha dispersión, va a generar muchos debates con expectativas de la gente que después no se van Una a cosita materializar. breve, disculpe. Yo sacaría esa facultad de los ¿Volvería usted parlamentarios. a que cuando una Mi ley opinión. rogue gasto sea facultad exclusiva del presidente o Mi presidenta? opinión personal es que sí. Personal, yo aquí Pausa. creo que sobre ese Jaime, tema... volvemos con Jaime y Paulina, tenemos que están espacio. pendientes. Queremos hablar de... ¿Hay intervención del gobierno? Cada uno tendrá su opinión. A la vuelta, seguimos aquí en Estado Nacional. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuestas de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más. Para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente, conoce más en www.rexmas.com. Les preguntaba antes de ir al corte, ¿cuál es su percepción respecto de... Tú usaste la palabra intervención, me parece que fue esa la que usaste, ¿no? Intervención electoral. Gael Joemans, ¿cómo lo ven ustedes? La Contraloría ha estado de cerca para que eso no ocurra. Hay una percepción en algún sector de que sí la hay y otros que no, que el gobierno está informando. Por favor, Gael. O sea, es que el gobierno tiene la obligación de informar frente a un plebiscito y lo que se ha hecho es
primero, entregar la Constitución, ¿cierto? Que me parece, incluso algunos salieron a criticar el hecho de entregar la Constitución. Bueno, yo me alegro que acá los dos panelistas al menos estén de acuerdo, ¿cierto? Con que es importante informar y que la ciudadanía se haga su propio juicio, leyendo artículo por artículo lo que dice la Constitución y las diferencias que hay con el actual texto. Yo en eso al menos estoy tranquila con el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno y además, bueno, la Contraloría está fiscalizando, el gobierno además se ha puesto a disposición de dicho órgano, un órgano que cumple esa función. Yo en ese sentido no veo ni el intervencionismo que ha dicho Jaime, ni tampoco que vaya a salir algo en el camino. Yo al menos estoy tranquila con la gestión que se ha tenido y además creo que incluso deberíamos fortalecer aún más esa función, porque No hay intervencionismo, el voto va a ser obligatorio. Y en ese sentido creo que es importante también decirle a la ciudadanía que va a tener que ir a votar el 4 de septiembre. ¿Paulina, hay intervencionismo del gobierno o es parte de lo que se dice en campañas? No, ya a ver, dos cosas. Yo creo que no hay por lo menos a mí no me produce ningún problema que el gobierno entregue el borrador. Sí quiero decir que pedí algunas muestras y no me llegaron. Pero, Yo soy voluntario para que me lleguen, entreguen. Paulina. Yo Muchas me gracias, Daniel. comprometo que... Oye, pero Pero no... la ha leído, ¿no? La ha leído. Sí, por supuesto, Ah, ya. pero ahí no está el problema. Yo creo que el problema está en que uno nota, y la ciudadanía, no solamente nosotros, que todos los ministros, y desde el presidente hacia abajo, están abocados solamente en la campaña. Entonces, una cosa es informar y entregar, por ejemplo, afuera de las delegaciones, de las ¿Dónde seremías, está el límite, regiones. Paulina, que usted ve información a El límite, hacer campaña? súper concreto en algo. La ministra vocera de gobierno se le invita a las comisiones y no asiste en el Senado. O aquellas que se le invita y asiste, lo hace telemáticamente, donde evidentemente son proyectos que uno esperaría que estuviera presente. Pero ¿dónde está? Está recorriendo el Chile informando. Entonces, yo creo que no es el problema la información. Y yo comparto que ojalá el gobierno que esté de turno cada vez que hayan elecciones informe ¿Ve lo que más se pueda. ¿Ve intervención? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, Matías, mira, a ver, yo creo que hay algo importante. Estamos todos de acuerdo en que es válido entregar la nueva Constitución. Yo creo que a Saporina no se la entregaron. Haga la petición, yo estoy de acuerdo que se la entreguen a todos y que se difunda. Ahora, decir que el gobierno no está haciendo su pega porque está difundiendo la nueva Constitución me parece, y quiero ser franco en eso, irresponsable, porque mira, esta semana la ministra Ike Siche estaba en Antofagasta. En Arica, perdón. Bueno, viendo el tema de los migrantes, podemos polemizar de si se toda la arrepintió o semana cambió de opinión. prácticamente en el Congreso. En la región de Coquimbo anduvo para el lado de Salamanca la ministra de Minería, discutiendo con pequeños mineros las consecuencias que tenía el cierre de la minera Tres Valles. El ministro de Vivienda, Montes, anduvo en terreno dando a conocer realidades, se juntó con alcaldes de varias comunas. Entonces, yo veo a los ministros desplegados haciendo su pega. Ahora, yo creo que esa es la labor que tienen, por supuesto. ¿No ve intervencionismo usted? O sea, yo francamente no creo que haya intervencionismo. Es más, yo me atrevo a decir que creo que este discurso del intervencionismo es una forma de quitarle legitimidad al triunfo de la prueba. Porque yo sé lo que va a ocurrir si gana la prueba 51-49. El discurso, no de Jaime ni Paulina, yo no lo estoy acusando yo, de una parte de la derecha va a ser el triunfo no es legítimo porque hubo intervencionismo del gobierno. Y van a decir, y si no hubiese intervenido el gobierno, hubiese ganado el rechazo. O sea, ya se están preparando para cuestionar el triunfo de la prueba y por eso es que le ponen tanto énfasis a las denuncias de intervencionismo. No hay intervencionismo, se está dando a conocer, difundiendo la nueva Constitución. No, bueno, no es mi caso en absoluto, porque yo creo que es muy importante cuál es la Constitución que queda, pero es mucho más importante cuál es la democracia que nos queda. Y yo creo rescatar algo que dice Daniel, que muchos de los textos que están puestos acá son interpretables de manera distinta. Yo he visto una campaña de ataque furibundo por parte de la izquierda más extrema. Cada vez que alguien interpreta distinto que la versión oficial, te hacen pedazos. Y esa cuestión simplemente no cuadra, simplemente no basta. Y cada vez que uno dice, mira, no, pero que el 191, número 2, como dice que es todos los derechos de los pueblos originarios en toda la Constitución, entonces podría implicar que para plurinacionalidad, para, por ejemplo, los cupos reservados del sistema político o para los cupos reservados también en el ámbito de justicia, cuando se tenga que cambiar, no solamente sean los 4/7 que se requieren y un plebiscito, sino que además el consentimiento indígena. Y algunos te caen porque tienen organizado ya unos votos para hacerte pedazos. Entonces, qué bueno en eso. Entonces, Todo segundo. el mundo reconoció que para reformar la Constitución no se requiere consentimiento indígena, pues, Jaime. No, eso pero, ya... pero esa es la propuesta nueva. No, Entonces, pero déjame Dele, terminar, ¿hay porque estaba intervención, rescatando Jaime? algo. Y yo creo que sí lo hay, ¿por qué? Porque cuando a uno le toca informar, uno informa ambas alternativas de la misma manera. Y sin embargo aquí se nota que no es así. Se informa de una manera, y a los actos van, obviamente, quienes son partidarios más bien de la prueba. Y yo he visto poco, algo que dice Gael y lo rescato, el sostener de que esta elección es una elección con voto obligatorio. Y por tanto que vayan muchas más personas a votar. A mí me encantaría que fuera
muy amplia la cantidad de personas que vaya a votar Pero, para Jaime, que nosotros propusimos cualquiera sea... transporte público gratis el día de las elecciones para que todo el mundo Así lo vaya. hemos hecho Ojalá siempre se antes. implemente. Entonces, Fuimos pero a dejar la la carta de la campaña de moneda. información, la campaña de información sería bueno también explicar, por ejemplo, ahora que se van a cambiar los locales, porque se cambió la ley, Sí, sí. que es una buena medida, ¿no? Para que quede Para más cerca. acercar los locales. Exacto. Entonces, también es bueno que ahí todos ayudemos. Jaime, pero yo- tú a poder dices- informar eso. Concédeme tú Sí, algo. Nosotros Jaime, fuimos a proponer, le llamamos la carta al presidente de la República una semana atrás, pidiendo transporte Sí, está público hecho, gratis sí, ya para lo que... hizo él, Buena noticia, Estamos muy buena hablando noticia. disponible. Muy buena Jaime, noticia. Hemos gratis hecho en el todo metro y el Jaime, tren gratis. No el que Jaime, va de las tú localidades señalas- rurales, en todas las Gael, ciudades. Daniel, las por ciudades favor, urbanas, Gael, las porque poblaciones. tenemos que irnos. O sea, mira, es que Jaime señala que a los actos no van, que van solamente los partidarios de la prueba. ¿A los actos tú te refieres del gobierno? Matías. No, los actos del gobierno donde se entregan las constituciones terminan siendo actos de la prueba. No, terminan porque siendo actos donde las te dos comento algo, alternativas- Jaime, porque donde las dos alternativas son exactamente extrañamente, igual de y no sé válidas. no sé por qué razón, pero el presidente a todas las actividades de anuncios que hace invita a todos los parlamentarios. Pero está lamentablemente, obligado. No es de buena fe, se no. restan los del sector Está político. obligado. Pero lamentablemente Tiene se buena fe, restan no, ustedes. tiene Yo buena encuentro fe. lamentable porque están invitados. Es que la ley no tiene Oye, Si pero- ustedes se restan, no nos pueden Yo acusar también a quiero, nadie. no, yo A mí también no me quiero han decir invitado. algo. Un segundito porque A mí no tenemos me que ir, invitan. Paulina. Convengamos en algo. Entre más hablan los ministros, más le embarran y el presidente más tiempo gasta en corregirlo. Y eso, convengamos en algo, no le sirve para nada. a la Ahí prueba, están así las que siguen opiniones. hablando. En su casa están las decisiones. Daniel, Paulina, Gracias. Gael, Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias, pues. Y, Oye, qué bueno que estés sí, acá. Muchísimas gracias. Potencia tu vida al máximo con Geely Coolray, un SUV de diseño moderno y vanguardia. Su gran espacio interior, tecnología y performance serán el deleite de todo viaje que realices. ¿Qué esperas? Cotízalo y llévatelo ahora con entrega inmediata. Geely Coolray, con respaldo y garantía de Inchcape. Pausa y volvemos. Espérenos. Queda menos de un mes, son 4 semanas, pero la que viene por lo pronto se discuten en sede legislativa 4 séptimos, reforma tributaria, feriado el 16 de septiembre. Bueno, y con las campañas y las franjas ya desplegadas, la decisión es suya. Voto obligatorio el 4 de septiembre. Nos despedimos, muy buenas noches y gracias por venir.